Tomeu, buenos días. Respecto a Deuteronomio 20 Éxodo 20 y Deuteronomio 5, donde vienen narrado la ley de Dios, los 10 mandamientos, el decálogo. Ya te había comentado en otro audio que si tú te basas en, para ver acerca de los 10 mandamientos de Dios, o si tú te basas en observar los libros del Pentateuco, así como se te muestran en orden en la Biblia, así como los acomodaron en ese orden, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, este, y si tú te pones a ver el libro de Éxodo en su narrativa, cómo inicia, cómo empieza y cómo termina, y así sucesivamente, cómo le sigue Levítico y cómo empieza y cómo termina, y luego Deuteronomio, cómo empieza y cómo termina. O sea, aparentemente es la forma correcta en que realizaron las cosas, según la tradición judía. Pero no, todo está totalmente armado y manipulado y enarbolado, o sea, construido de una forma ventajosa y engañosa para poder ellos sostener toda su mentira que han infiltrado en el culto hacia Dios a través de la historia. O sea, dicho en otras palabras, los libros del Pentateuco, del Génesis hasta el Deuteronomio, no, verdaderamente no se escribieron así, ni están en ese orden así, ni verdaderamente sucedieron de acuerdo a lo que narran ellos así. O sea, los libros del Pentateuco, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número y el Deuteronomio, lógicamente, Tameu, este, sucedieron después de los hechos. Es como una nota periodística. Lógicamente tiene que salir primero el evento, el hecho, y luego después la noticia, ¿verdad? Se divulga la noticia o se divulga el hecho. Entonces haz de cuenta que así son los libros de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Primero sucedieron los hechos reales y después este, se dio testimonio a través de la escritura acerca de esos hechos. Este, por eso se dice que dentro de lo que es la línea de tiempo o la línea histórica de hechos, por eso dicen que primero existió la oralidad, o la tradición oral, y luego después la tradición escritural, porque por mucho tiempo, lógicamente, no existieron esos escritos. Ahí en el Pentateuco te lo muestran como si realmente, haz de cuenta que iban caminando así, este, por el desierto, y iba escribiendo Moisés, ¿verdad? ¿No? Y ahora salimos de aquí y ahora nos fuimos allá. Sí, 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 efectivamente, ¿verdad? A lo mejor así, sí, no sé, ¿verdad? A lo mejor anotaban algo, pero sinceramente no fue así, porque antiguamente ni siquiera, no cualquier persona podía escribir, no cualquier persona, no había la tecnología ahorita de comprarte tú un cuaderno con hojas y agarrar una pluma y irte gastando la tinta así a gustote y escribe como si fuera un diario de viajero. No existía eso, eso es una vil mentira. Entonces no escribía nada, sino que posteriormente recordaban esas tradiciones como en los evangelios,
que narra claramente Lucas y dice, después de haber indagado y de haber este, investigado lo que fue ciertísimo entre nosotros, dice, me pareció bien a mí, oh Teófilo, también hacer una conjetura, hacer un resumen de los hechos que hizo Jesucristo en medio de nosotros. Algo así por el estilo dice Lucas 1:1. O sea, da testimonio de cómo él empezó a escribir ese libro. Lucas nunca dice que fue inspirado por Dios y que un ángel del cielo le dijo que escribiera o que Dios le dijo en sueños. No, 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 no. Lucas dice así de una forma muy natural. Después de haber investigado e indagado acerca de los hechos que fueron verdad entre nosotros, o sea, que nosotros lo vimos, y no lo vio él porque él ni siquiera anduvo ahí. Lucas no conoció al Señor Jesucristo. Dice, me pareció bien a mí también hacer una recopilación de los hechos para presentarlos, ¿verdad? Él dice claramente eso, ¿verdad? Y Hebreos, el escritor de Hebreos también algo semejante en Hebreos 1:1, también dice eso. Dice, Dios, habiendo hablado de diferentes formas y en muchas maneras antiguamente a nuestros padres a través de los profetas, ahora nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. Así empieza hablando, así empieza el libro de Hebreos 1:1. Entonces los escritores bíblicos o los autores bíblicos normalmente este, ellos simplemente recopilaban, ya después de muchos años, recopilaban este, y recordaban los sucesos que había y formaban los libros. De hecho, los libros tardaron mucho en formarse. No estaban así ya completos, ¿verdad? De Génesis 1 y hasta que termina, ¿verdad? Que el final de Génesis tiene, creo que 60 capítulos, algo así. Entonces, no fue así. Ellos tomaron diferentes fuentes para poder ellos escribir y recopilar, y esos libros se han compuesto y modificado a través de la historia. Entonces dicen los biblistas que el libro de Éxodo, el libro de Levítico y el Deuteronomio y el Génesis prácticamente se escribieron casi en la diáspora del pueblo judío, cuando se regresó de Babilonia y en los tiempos de Esdras y Nehemías. O sea, son libros que, que se fueron enriqueciendo a través del tiempo y se fueron modificando y fueron añadidos y metidos usos y costumbres sacerdotales que ya en ese tiempo ya existían en el tiempo de Esdras y Nehemías y que eran ya una práctica común porque se desvió el pueblo de Israel y ya se habían olvidado de Jehová y de todo eso, y ellos manejaban todo ese tipo de costumbres y las plasmaron entretejidas con la verdad histórica de una forma a sangre fría para poder darle a Israel una historia y una identidad que en un momento dado este, a ellos los animara para que siguieran haciendo esas aberrantes costumbres. Por eso nosotros leemos constantemente en los profetas que dicen, nada les dije ni nada les hablé acerca de estas cosas. Y luego también que adulteraron la palabra, vuestros padres torcieron, cambiaron el culto, añadiendo de su cosecha. Entonces realmente el libro de Éxodo, que es tan sagrado para el pueblo de Israel, es un libro realmente apócrifo, es un libro realmente como adulterado totalmente,
y manipulado y exagerado y distorsionado y todo eso que tú dices, lo más feo y lo más bajo que pueda haber. Y sabes una cosa, sí se puede notar eso también, nomás que tienes que ser muy buen observador, porque mira, es como la conjetura que los teólogos sacan y que dicen, el libro de Deuteronomio no lo pudo haber escrito este Moisés, dicen así, porque ¿cómo va a ser posible que en el libro de Moisés venga narrada, en el libro de Deuteronomio venga narrada la muerte de Moisés? Y si tú te pones a estudiar el libro a observar el libro de Deuteronomio, ahí viene narrada la muerte de Moisés, viene registrada en los últimos capítulos, viene registrada. Entonces, oye, ¿cómo hacer posible que una persona que se murió haya registrado un libro y haya escrito acerca de su propia muerte, ya después de muerto? Entonces, ese tipo de detalles dan como conclusión de que los eruditos digan, no, ¿sabes qué? Esta parte o el libro no lo escribió verdaderamente Moisés, o en su o en otra o de otra manera esta parte de la última parte del libro de Deuteronomio, donde viene narrada la muerte de Moisés, lo escribió otra persona, ya tardíamente. Entonces, eso es lo que domina, con tal de no quitarle la autoría a Moisés del libro de Deuteronomio, eso es lo que aceptan los eruditos judíos, de que esa parte sí la escribió otra persona muy diferente a Moisés. Y entonces, pero así poquito a poquito empieza a derrumbarse totalmente toda la mentira. Poquito a poquito vas viendo tú ciertos detalles en los mismos libros, en las narrativas, que tú dices, oye, espérame, ¿cómo escribieron esto? ¿O cómo pasó esto si realmente esto tan ni lo sabían? Tan ni siquiera te había dado la ley. ¿Sí me entiendes? Por ejemplo, esa observación que tú hiciste de Éxodo, que en Éxodo 12 ya está hablando Dios supuestamente una forma de comer la Pascua, que más tarde en el libro de Levítico, ¿sí me entiendes? Unos años más tarde en el libro de Levítico, supuestamente, o unos meses después de que salieron, este, Dios les dice, les da una orden levítica de cómo verdaderamente celebrar la Pascua. O sea, cómo primero les dice acá en Éxodo 12, cómo coman la Pascua y luego ya oficialmente la ordena acá en Levítico. Entonces te digo, o sea, cronológicamente eso como que no es correcto, como que dices tú, oye, espérame, va, caray. Primero aquí me dice que mate, que coma, que disponga de carne, y luego acá, cuando da las leyes, me dice no matarás. Y luego peor allá me dice que nunca les dije nada de sacrificios, ni de animales, ni de muerte de animales. Entonces, ¿qué te da a entender todo eso? Que lógicamente son, son composiciones tardías, añadiduras al texto, o a la costumbre, o a la cultura, porque ya te digo, el libro de Éxodo no se escribió verdaderamente en la fecha en que el pueblo de Israel oficialmente dice que se escribió y que le conviene decir que se escribió para sostener toda su mentira. Ciérrale, Terry, por favor. Para sostener toda su mentira. Entonces, así es como se la han gastado a través de los siglos, picándonos los ojos, igual que el catolicismo, diciendo que la Virgen de Guadalupe desapareció acá en el Tepeyac y y todas esas mentiras de una forma, vamos, abusiva y descarada, nos han picado los ojos
le han sostenido sus mentiras a través del tiempo y veramente ellos se enojan bastante como con Esteban, a tal grado como con Jesucristo de crucificarlo por contradecir las mentiras que ellos han sostenido a través de los siglos. Porque ellos dicen que es su cultura y, eso, y ellos lo ven como sagrado, pero ¿sabes qué? Son sagradas mentiras. Es una cultura aberrante y mentirosos porque no, esas mentiras no siempre se han creído y siempre ha existido un remanente de grupos que no las han creído. Ahí está el testimonio de Jeremías. Ahí está el testimonio de los profetas que dicen, no, a mí no me derramaste ni me mataste animales. Yo no hice nunca ordené eso. Nomás que te digo, esos textos los tienen ahí sepultados, no los tocan, no los resaltan, no se habla sobre esos textos para seguir sosteniendo la mentira oficial. Entonces, eh, sí dice la escritura cuando empezaron a hacer esas mentiras. Ahí lo dice claramente, es cosa de que observes nomás. Y que también seas un poquito, tengas un poquito de percepción y que veas claramente dónde hacen el cambio y cuando hay ciertas cosas que dices, oye, aquí no calza esto. Aquí está diciendo que, que, que les da la ley y luego ya sale el libro de Levítico y si te fijas las exigencias de Levítico, por eso yo cuando escribí acerca del Levítico, que es un libro apócrifo, es porque mira, las exigencias que pide Dios en Levítico son verdaderamente incongruentes, son incongruentes, en toda la palabra son incongruentes, porque si vieras cómo pide una bola de cosas, exige una bola, supuestamente una serie de cosas, supuestamente Dios exige, que verdaderamente están fuera del raciocinio, porque está pidiendo diezmos de cosecha, está pidiendo ofrendas vegetales, cuando el pueblo de Israel en ese tiempo no se dedicaba a cosechar, porque andaba errante en el desierto. Como que esas cosas ya las inventaron después, ya después de muchos años, cuando el pueblo de Israel sí cosechaba y sí sembraba ya, que tenía un poquito ya una vida menos sedentaria, cuando estaban asentados prácticamente ya en las regiones de Babilonia, que ya habían hecho ahí casas y terrenos, que precisamente por eso muchos de ellos no se regresaron de Babilonia, se quedaron ahí y no se vinieron a la diáspora. Y ya acá en la diáspora empezaron a ir también otra vez a sentarse ahí en Israel, en las ruinas del pueblo de Jerusalén, y empezaron lógicamente a sembrar nuevamente, a, a criar ganado. Y ahí es donde un momento dado empiezan a escribir todas esas cosas que verdaderamente están pidiendo, pero que estos abusones dicen que Moisés las escribió en aquel tiempo, pero uno dice, oye, espérame, ¿cómo les va a pedir Moisés estas exigencias, estas meticulosas y muy escrupulosas exigencias? De que tienen que con un dedo y con el izquierdo y que no debe ser con el derecho y que deben rociar así y que deben traer agua de pura de quién. ¿De dónde van a agarrar tanta cosa en el desierto si prácticamente el pueblo de Israel salió con los calzones en la mano corriendo de Egipto? No tenían tanta cosa como para que... Y luego espérate, peor, según la ley, si no lo hacías, indefectiblemente tenías que morir. Y oye, espérame, ¿y dónde consigo estas cosas que me están pidiendo? Todo ese tipo de cosas, Tameu, son las que demuestran a los teólogos y a los eruditos de que esos libros son una vil mentira y que por desgracia los han sostenido como verdad, pero verdaderamente esos libros ni sucedieron así como verdaderamente vienen escritos, ni tampoco se escribieron en el tiempo Tameu, en el tiempo en que dicen, o sea, no fue en tiempo mosaico, ni siquiera los escribió Moisés, sino que ya fueron escritos
varios siglos después, como en el año 400, por otras personas como Esdras, de clase sacerdotal, que eran diestros y eran muy, vamos, ya contaminados totalmente en el culto, y así lo plasmaron y lo dieron como una orden. Toda la historia de Israel es una vil mentira. Entonces, lógicamente se enojan, se enloquecen porque les dices eso, pero realmente así lo dice también en el libro de Hechos este Esteban, por eso lo apedrearon. Dice, me ofreciste a mí, dice, a mí no me ofreciste nada de sacrificio, se lo llevaste a tu dios Rafán y a tu estrella de Moloch y esas cosas, tú sabes de eso. Entonces, Tameu, una cosa muy importante que debes de saber es que realmente las cosas, o sea, sí salió el pueblo de Israel de Egipto, sí salió, pero no salió dicen los historiadores, que no salió realmente en tal número, no salió en el tiempo que dicen que salió, no salió con tanta pompa y con tanta obra magnificante, o sea, con 10 plagas y partiendo el mar muerto en dos y tanta historia que le fueron añadiendo, sino que fue un pueblo que verdaderamente es- este, salió del pueblo de Israel, del pueblo de Egipto, no era tan numeroso, eran campesinos pobres, o sea, hay cierta verdad de toda esa narrativa, pero no es tan pomposa ni tan majestuosa, sino que fueron simples nómadas que se salieron del pueblo así como entraron prácticamente así salieron, y y verdaderamente muchas de las cosas que vienen narradas fueron sucediendo a través del tiempo y estos las exageraron. Por eso yo saqué una serie de artículos que dice las mentiras que nos contaron de Salomón. Entonces, que mucha gente lógicamente le molestó, pero mucha gente realmente vio en esos escritos que sí es cierto muchas cosas que vienen en esos escritos. Porque es lo que como actualmente ahorita está pasando, que ahí está el muro de los lamentos en Israel, donde tienen ahí a la gente, al pueblo de Israel, ahí pidiéndole a Dios, porque supuestamente esa es el muro del templo de Salomón, cuando es una vil mentira. Ese muro ni siquiera lo hizo Salomón, ni es del templo de Salomón. Ese muro es una parte del muro perimetral de la extensión que hizo del templo, porque lo hizo más grande y más majestuoso el rey Herodes, y porque el templo de Salomón estaba pequeñito, era como, haz de cuenta, prácticamente un terreno de 30 de 8 por 30 metros, haz de cuenta un corralito de chivas. Y ese supuestamente majestuoso templo lo engrandeció Herodes para echarse al pueblo de Israel a la bolsa. Y él sí lo hizo un poquito más grande y más majestuoso, desde luego, porque tenía toda la economía, tenía todo para hacerlo. Y él extendió el área que pertenecía antiguamente al templo, lo extendió. Y cuando lo extendió, hizo los muros más grandes y más allá de donde estaban verdaderamente históricamente, y los hizo más grandes, y ese muro es el que está ahí en Israel, de ese templo que ni siquiera Dios ordenó, porque ese templo Dios no ordenó que lo hiciera. Por eso Cristo dijo, ves este templo, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, porque ese templo no lo ordenó Dios. Ese templo lo hizo Herodes en su egoísmo y en su manipulación para echarse al pueblo de Israel a la bolsa. Ni siquiera Dios le dijo a Herodes, hazme un templo para honra y gloria mía. Así como dicen que Dios le dijo a Salomón, que mira, que los eruditos y los arqueólogos dicen que lo más probable que el mentado templo de Salomón
Ni siquiera Salomón lo hizo el rey, en el tiempo del rey Joasías, que es el segundo avivamiento del tiempo de los reyes. La otra fue de Ezequías. Y ya te he dicho que en el tiempo de la historia de los reyes de Israel, hubo dos, por así decirlo, avivamientos espirituales después de Salomón. Hubo varios reyes, unos reyes buenos, otros reyes malos, unos más o menos buenos, otros más o menos malos. Y en ese periodo de reyes de Israel, que creo que fueron 40 reyes en Israel, entre esos reyes hubo dos avivamientos y dicen los eruditos que lo más probable es que el templo mentado que le achacan a Salomón lo haya hecho ese rey. Y no es un templo tan majestuoso, sino que es un templo más sencillo, no tan ostentoso, pero como los israelitas son muy dados a exagerar todo, que lo hicieron y lo exageraron en los escritos bíblicos a través del tiempo para darle una motivación al pueblo de Israel y una identidad y un orgullo y lógicamente una nacionalidad que siempre la han deseado. Entonces, verdaderamente no te saques tú de onda, no quieras ver cuadrado los libros del Génesis y del Pentateuco, porque son puras mentiras también. Gran parte de todo eso es verdaderamente son fábulas, son mentiras, son tradiciones, son leyendas que están entretejidas con datos históricos verdaderos, pero no en volumen, ni en número, ni en forma, ni en modo, ni en tiempo. ¿Sí me entiendes? Sí salió un pueblo de Israel, pero no fue tan numeroso. Sí, cierto que cruzaron el Mar Rojo, a lo mejor, el Mar Muerto. ¿Sí me entiendes? A lo mejor una parte se dividió, no sé, o a lo mejor sí se dividió todo, lo que tú gustes. Y muchas cosas sí sucedieron a lo mejor, pero no todo, porque claramente da testimonio la escritura de muchas cosas de eso. Y ha existido muchísimos profetas y religiosos y eminentes y eminencias que han dicho que no existen muchas de esas cosas, pero los han matado. Los han destruido, los han dejado como locos, y porque no pueden aceptar y no les conviene aceptar todas las mentiras que han tejido, porque quieren ellos a fuerzas una vida sacrificial, a fuerzas, y ser ellos los meros meros, o sea, gente enferma. Entonces, este, está muy claro, mira, en Éxodo 20 dice que Moisés recibió las leyes de parte de Dios, y Deuteronomio da testimonio y dice, y estas cosas en Deuteronomio 5 creo que 5:3 o 5:4, no sé, no, 5:23 o algo así. Dice, y estas cosas habló Jehová en medio del fuego, del humo y arriba en el monte. Dice, y no añadió más. Ahí dice claramente, y no añadió más. Y me las dio a mí, Moisés. Dice, y yo las escribí en 2 piedras. Porque supuestamente, acuérdate que Dios ya le había dado unas piedras y Moisés las quebró. Cuando bajó y vio que el pueblo estaba adorando a Baal, estaban sacrificando. Entonces yo no le veo yo una congruencia a que si Dios está dando una ley donde está permitiendo sacrificar animales, se moleste porque están sacrificando animales. Entonces alguien podría argumentar, no, sí, pero es que ahí le están sacrificando a Baal, ¿verdad? Pero es que sabes una cosa, es que Baal antiguamente también era Dios. O sea, a Jehová, a Dios, a Yahvé, le decían Baal también. Históricamente está cotejado y porque la palabra Baal es Señor, es Dios, es la palabra Baal es Señor, es Dios, es una palabra, por si decirlo, prácticamente caldea, de raíces caldeas, eh, este, eh, este, este,
no meramente de raíces hebreas, que fue adoptada y era lo común que en Canaán que se usaba en toda esa región. Baal era cualquier señor, cualquier portentado o cualquier dios se le llamaba Baal. Entonces bien fácil, bien como estos egipcios eran enoteístas, o sea, los egipcios tenían ellos, no batallaban igual que los católicos para creer en un santo más, aparte de Dios. O sea, tienen a Dios, honran a Dios, pero también tienen sus santos. Adoran a la Santísima Virgen, adoran al Santísimo, adoran al patrón. Entonces, eso es enoteísmo. Entonces no batallan en su religión para poder adorar a otras, tener a otros señores y rendirles culto, en nombre de su Dios, desde luego. Entonces, cuando le están sacrificando a Baal, el pueblo de Israel le estaba sacrificando a Dios, no a los demonios, no le estaba sacrificando a Dios. Ellos pensaban en su mentalidad que le estaban sacrificando a Dios, pero claramente Dios dice en Isaías y en otros textos más, dice, hicieron cosas y pasaron sus hijos por fuego, dice, cosas que yo nunca mandé ni subió en mi corazón ni nunca dije, pero que esta gente las hacía porque esta gente tenía una serie este, de revoltura, de sincretismos, ¿verdad? Donde revolvían las cosas verdaderamente verdaderas y cosas malas. Entonces es un reburujado de la fregada. Pero Dios dice claramente, esta es mi ley y no añadió más. Entonces dice la historia, ahí mismo en Éxodo y en Deuteronomio, que, que el pueblo de Israel le dijo, no, ¿sabes qué? Nosotros no queremos nada de eso. Dile que nos dé otras leyes, que nos permita otras leyes, y dice que Dios iba a destruir ya al pueblo de Israel cansado, pero que aboga a Moisés por ellos y que les dice, Señor, no, recuerda que son carne, que son hombres, ¿verdad? No, no vayas a hacer eso, porque no vaya a hacer que los pueblos digan que no pudiste con ellos y que nomás los sacaste para meterte en problemas con ellos al desierto. Aquí el que va a salir perdiendo vas a ser tú, no ellos. Darles una oportunidad. Y es donde Dios les permite que sigan sobreviviendo, y Moisés les presenta, aparentemente, ¿verdad? Porque Moisés nunca dio esas leyes. Esas leyes se las atañen a Moisés. Pero Moisés aparentemente les empieza a dar todo acerca del tabernáculo y todo eso, pero no es cierto. Esas leyes vienen desde tiempos más remotos, más allá, ¿si me entiendes? No fueron en ese momento. Este, Tiene uno que estudiar históricamente y bajo esa perspectiva, ya empezar realmente a analizar la historia. Decir, oye, espérame, ¿de dónde sacaron el tabernáculo? ¿De dónde sacaron esto? Y ahí es donde demuestran los teólogos que dicen, no, mira, este templo no tiene más, no se han encontrado ruinas. Mira, yo en las mentiras que nos contaron de Salomón Tameu, yo digo que muchos pueblos, y más antiquísimos prácticamente, por ejemplo los chinos, está toda la muralla china de sus obras, de dinastías antiquísimas, las pirámides de Egipto, ¿sí me entiendes? Ahí están, o sea, muestras de la cultura y de la existencia real de los egipcios. Los aztecas, ahí están las pirámides de Teotihuacán. Y muchas pirámides que son prácticamente del tiempo de 700, 800 antes de Cristo, 700, 800 años antes de Cristo. Los toltecas aquí en México son de esa época, casi del año 600, 800 antes de Cristo. Y hay pirámides de ellos. Entonces, a los teólogos, y así te puedo decir de más, ¿verdad? De más, ahí están las ruinas de la cultura griega. Y así va, de muchas cosas te puedo mostrar ruinas. Y es un misterio, Tameu, que de todas las historias bíblicas del pueblo de Israel, no existe nada, Tameu. No existe nada. No existe absolutamente nada.
del tiempo de ese tiempo, ¿verdad? Del tiempo de los reyes y de Salomón y de su majestuosidad y del tiempo de la salida de Egipto. No existe nada, no hay nada. No hay ni registros, no hay nada, no, ni un pedazo de barro. Dicen que existen nomás ciertos hallazgos arqueológicos del templo de Salomón, pero en su datación histórica y científica datan del año como el año 600 antes de Cristo, o sea, en el tiempo de Joasías. Joasías es el que te digo. En el tiempo del rey Joasías, que es el segundo avivamiento del tiempo de los reyes. La otra fue de Ezequías. No sé si primero fue Ezequías y luego Joasías, no recuerdo bien. Pero dicen que es muy probable que o Joasías es el que haya construido el templo. Y no era un templo tan ostentoso. Ellos dicen que fue ostentoso, ¿verdad? Pero no, nomás dicen. E inclusive en las narrativas, tú te pones a ver cómo echan mentiras el número de carneros y de bueyes que eran sacrificados en el tiempo de Salomón, porque tú dices, oye, espérame, ¿de dónde van a meter 130,000 vacas y chivos en el templo? Si el templo era un cuartito prácticamente fíjate, el lugar santísimo prácticamente era de 2 metros de 2 por 2, prácticamente era de 4 metros, el lugar santísimo. Y luego el lugar santo era prácticamente como de 6 por 5 porque el lugar santísimo estaba dentro del lugar santo. Y el lugar, o sea, el templo, el lugar santo, el templo, porque ese era el templo, el lugar santo. O sea, no creas que había el lugar santísimo, el lugar santo y luego el templo. No, 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 no. El templo era el lugar santo, junto con el lugar santísimo. Ya los atrios o los patios ya era otra cosa, ¿verdad? Entonces, pero aún así, simplemente, mira, las leyes mismas dicen que solamente los levitas podían sacrificar. Entonces, ni con todos los levitas que había podían haber sacrificado tanto animal en un solo día. O sea, son las incongruencias. ¿Y dónde van a meter tanto animal en el templo? O presentar tanto animal y tanta sangre en el templo de tanto animal. Entonces, o sea, está exagerado, está motivado. Y entonces por eso dicen los biblistas que lo más normal es simplemente que son números para decir como hipérboles, ¿sí me entiendes? Como una hipérbole o hipérbole, que en un momento dado son datos nomás para demostrar lo majestuoso o lo importante que fue para ellos esos días, que no puedes tomarlo tú literalmente porque no calza. Entonces, a ver si te ayuda algo de esto, de estos datos que te he dado, para que también tú mismo vayas razonando y a ver qué te va mostrando el espíritu. Y también necesitas leer los escritos que he estado sacando yo, porque a veces, no sé, necesitas leerlos 2, 3 veces para que vayas entendiendo. Yo te recomiendo que leas la serie de escritos que se llama Las mentiras que nos contaron de Salomón, porque todo eso te va a dar luz acerca del Éxodo. Yo estoy haciendo desde hace tiempo un estudio acerca de la verdad del Éxodo, porque te digo, ese libro es un libro tardío, no se escribió cuando dicen que se escribió, ni sucedió realmente así como viene narrado ahí. Sí sucedió, pero no así tan pomposo, tan maravilloso, ¿sí me entiendes? Es simplemente historia inflada y añadida para darle una identidad y un motivo a un pueblo que lo necesitaba, que había regresado de un cautiverio y que necesitaban una motivación y una identidad para crear nuevamente esa nación en la diáspora de Esdras y Nehemías y empezar otra vez a elegirse como pueblo. Entonces necesitaban realmente de escritos motivadores, de
escritos verdaderamente que los motivaran, que los guiaran, que les dieran identidad, pero por desgracia les infiltraron toda la cuestión sacrificial como bíblica. Y eso está dado como testimonio por muchos profetas y por muchas personas. Entonces seguimos, Tameu, y a ver de qué te sirve esta información.